A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darte la mejor información al instante. En tan solo un minuto te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Somos UCI Noticias y de lunes a viernes a las 5 de la tarde, el día en un minuto. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Ana Treyes y esto es UCI y las mañanas informativas. Bienvenidos a los que se conectan desde su tablet, desde su Facebook, desde el Twitter, que también nos siguen, en sus computadoras, etc. Hoy día tenemos un día súper nutrido, súper interesante. Desde ya les digo que vamos a comenzar a hablar del BRAEM, de lo que está pasando con los ataques terroristas en esta zona. Si tienen sus preguntas nos las pueden enviar por nuestro Facebook, ya nos están viendo. El almirante Montoya es nuestro primer invitado, pero antes vamos a revisar las portadas de los diarios. El Comercio titula: Comisión insiste en que se prohíba la publicidad estatal. El día de ayer la Comisión de Transporte ha aprobado por insistencia, es decir que el Ejecutivo ya se le había devuelto, este proyecto de ley para prohibir la publicidad estatal. Esto pasaría al Pleno y hay todo un revuelo. El presidente Vizcarra, en otro titular, pide aprobar la ley para fiscalizar finalmente las cooperativas, que es otro gran problema que tenemos en el legislativo en estos momentos. Vamos con otro diario. La República exige la salida del jefe de seguridad del Congreso. El ex procurador anticorrupción Iván Montoya dice que este señor puede representar una corriente de fujimorismo que piensa que el presidente Vizcarra está en el cargo mientras Keiko Fujimori así lo quiera. Abajo está también la marcha, ¿no? Tercera marcha contra el Congreso. Ojo, tigre para las orejas, dice Gareca, no quiere arriesgar y Flores vuelve al 11 titular ante Dinamarca. Estamos así todos súper atentos a nuestra primera presentación en el Mundial de Rusia. Va a ser ante Dinamarca, pero antes, como siempre les comentamos, hay otros temas importantísimos, temas de fondo que no hay que perder de vista, aunque campeonemos en el Mundial. Yo sé que suena exagerado de mi parte, pero es que es así. Aunque campeonemos en el Mundial, hay temas que no se pueden perder. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Está con nosotros el almirante Jorge Montoya. Él sabe muchísimo de este tema, almirante en retiro. Almirante, muy buenos días. Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? ¿Hace cuántos, antes de entrar a la conversación, le decía, ¿hace cuántos años que venimos haciendo entrevistas, porque nos conocemos ya de tiempo, sobre el mismo tema? 10 años. ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que está fallando en la lucha contra el terrorismo en esta zona? En que el Estado, los gobiernos, han abandonado la lucha en manos de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada hace su parte y cumple su tarea de manera correcta durante todo este periodo. Pero el problema del BRAE es un problema social. Es un problema de sobrevivencia de la población que se encuentra en la zona. No tienen cómo subsistir si es que no entran al sembrío de coca. El sembrío de coca les representa para ellos el conseguir el dinero para el día a día. Ya, pero entonces esta lucha es media complicada porque no sé si está mal llevada, porque desde hace tiempo se sabe que en la zona hay narcotráfico y hay terrorismo. Ya hemos discutido si narcoterrorismo, si no sé qué, lo volveremos a tocar, pero eso es puntualmente las dos cosas que hay. Entonces no es suficiente con que la Fuerza Armada entre y arrime. No es suficiente porque el terrorista es protegido por la población. ¿Quién le da la seguridad a la población de tener algo para comer y vivir un mes tranquilo? Se lo da el terrorista que vive con ellos y permite que el narcotráfico le compre su cultivo de coca. Ya. Entonces, ese ciclo, esa es una cadena económica interna en la zona del BRAE, que el Estado cierra los ojos y no la quiere ver. ¿Y por qué no la quiere ver, almirante? Yo no lo sé, la verdad, pero tienen todo en sus manos para hacerlo. O sea, si los sectores articularan de manera adecuada, podría llegar salud y educación, que es lo básico a la zona, y cubrir todo el área. Si hubieran seguido los consejos que se les dio hace años, de que formen núcleos especiales de población en la zona con toda la asistencia que el Estado pueda llevar, la gente se hubiera acercado a esos lugares para poder
rehacer sus vidas y no estar dispersos en el monte como están ahora, Bueno, que es muy difícil de llegar a todos. Ayer estaba aquí el alcalde de Anco justamente y sus reclamos iban en el sentido que usted menciona. Obviamente el alcalde no quería hablar del terrorismo porque no quería comprometerse por su seguridad. De hecho, ya le habían amenazado por haber ayudado a los 4 policías a llegar a una posta. Él decía que faltan 2 carreteras de la zona donde él está, 2, que tiene 20 postas pero que no están bien equipadas, por ejemplo, que la comisaría de Churcampa todavía está en muy malas condiciones. Entonces, claro, uno dice, pero y del terrorismo no me dice nada, me dice qué necesito, y eso nos llamaba poderosamente la atención. Es que el que le hace la acción cívica ahora es el terrorista. El terrorista consigue el dinero del narcotráfico y emplea para ganarse a la población. Ese dinero también, que le sirve para vivir, también lo emplea para ayudar a la población cercana que le da la protección. No hay que olvidarse que ellos tienen una fuerza de base permanente dentro de su organización de Ejército Guerrillero Popular. ¿No? Tienen la fuerza de armas y la fuerza de soporte. Y esa fuerza de soporte está hecha y conseguida por la población que vive cerca de ellos. Hay mucha relación de parentesco y familia en la zona. Entonces, el Estado no puede mantenerse con que la Fuerza Armada tiene que terminar con el problema. No es así. El problema, el trabajo de la Fuerza Armada en el BRAE será el 20%. Y de ese 20%, el 10%, el 15% será acciones de inteligencia y el 5% acciones armadas. Estamos en el BRAE distribuidos en 10.000 personas para darle seguridad a las personas que pudieran vivir cerca de esas bases donde están. Pero el Estado tiene que hacer su otra parte, llevar carreteras, hacer integración de cultivos, pero teniendo cómo sacar lo que producen, ahora no tienen cómo sacar. Entonces es poco, lo que se invierte está mal invertido, porque no hay una interacción entre los sectores. Esto es transversal a todos los sectores. Y no hay quien lo dirija, no hay un líder. En estos últimos años no hemos tenido nadie que se preocupe de este tema. Pero no hay ninguna cabeza visible del Estado. El plan Braem. El plan Braem y el encargado de Braem siempre lo han pasado a un segundo plano porque los ministerios no sueltan el presupuesto. ¿Podría explicarle a la gente qué cosa es el plan Braem y desde cuándo existe? Existe desde 2008. ¿No? Se creó a un responsable del BRAE para la parte, la que estamos hablando, la parte civil, digamos, del tema, para entrar a la parte de ayuda social y todo, cómo pueden ensamblarse, pero no le dieron las herramientas para trabajar. Entonces, si no le dan las herramientas para trabajar, por más buena fe que tenga la persona que está a cargo de esto, no va a poder hacer nada. Entonces, los presupuestos de los ministerios, cada uno lo maneja a su manera y con la prioridad que les da la gana. No con la prioridad que requeriría una zona de combate como es la del Braem en este momento. ¿Cuál sería la estrategia? Porque efectivamente puede entrar el Estado en toda su dimensión y puede fortalecer a las poblaciones, pero ¿esto realmente va a hacer retroceder al narcotráfico y al terrorismo? No, hemos hablado cosas claras, ¿no? O sea, el narcotráfico, para vencer al terrorismo, sí podemos tener probabilidades de éxitos en el corto plazo. Para vencer al narcotráfico, no. El narcotráfico es un problema mucho más grande y atraviesa todo el país. No solamente el Braem. El Braem es un punto de todo el mapa de narcotráfico del país. Y tienen que tomarse medidas más drásticas en este tema y comprometerse todo el Estado. No puede ser posible que las fábricas que fabrican los insumos sigan fabricándolos y sigan vendiéndolos a lo mismo que le venden, que son los que los llevan a la zona de producción. Claro. Y eso es legal, o sea, fabrican legalmente, pero lo venden a personas que no deberían vender. Entonces, eso hay que cortarlo. Eso no puede seguir así. Pero tiene que haber una política de Estado clara, ponerse los pantalones y tomar acciones correctas, ¿no? Claro, porque lo que uno no se explica es cómo conviven todos en una misma zona. O sea, es como, efectivamente, ¿no? Las Fuerzas Armadas dirán, hasta aquí llego y más no puedo hacer. Y entonces sigue, el problema sigue. Cuando uno confunde al enemigo, no tiene probabilidades de ganar un combate, ¿no? Y hace varios años que se está confundiendo con el tema, solo hay narcotráfico, no hay terrorismo. Sí hay terrorismo. No hay, será poco, reducido, no es una amenaza para el Estado, pero existe. Esa gente tiene ideología, se mantiene unida por ese tema ideológico. ¿Usted se imagina a un narcotraficante viviendo en el monte 10 años? No, el narcotraficante gana plata y se va a divertirse a la ciudad. Sí. Estos viven ahí, o sea, sí existe el terrorismo. Ayer me quedé muy sorprendido con una declaración del ministro hablando de narcotráfico, sí, de que era un ataque de narcotráfico. Eso fue un ataque terrorista. No se puede negar la realidad tratando de decir cosas que no son. Si el manejo político del Estado es decir que solamente hay narcotráfico en el país y no terrorismo, están equivocados. Vamos a perder la guerra. El ministro ha dicho, literalmente, la estrategia de estos años ha sido bastante consistente. Eso ha dicho el ministro. Hemos pasado a la ofensiva y como resultado de esto venimos causándole problemas al narcotráfico. Hemos destruido pistas de aterrizaje, sus pozas de maceración, la ruta de insumos químicos está siendo controlada y todo esto está dando buenos resultados.
Bueno, vamos a aclarar las cosas. La estrategia es buena, sí es buena, la estrategia que ha seguido la Fuerza Armada. No digo el Estado porque el Estado no ha cumplido su parte. Es buena, se ha ido avanzando poco a poco, de no tener inteligencia se ha construido inteligencia, se han logrado dar golpes fuertes hace 3 años y se está en ese camino. En poco tiempo, si se sigue con la voluntad política y no confundimos al enemigo, vamos a terminar con el terrorismo. Pero con el tema del narcotráfico, eso es un tema que no tenemos, yo no veo avances en el tema con el narcotráfico. Veo control limitado de cultivos, un gran esfuerzo de vida por hacer las cosas bien, pero el resto de sectores del Estado no. Siguen en su camino. Con el tema de las avionetas, no estamos haciendo interdicción aérea. Las avionetas entran a nuestro territorio, es violación del espacio aéreo, es violación de la soberanía. Y no estamos haciendo interdicción aérea, porque no tenemos las herramientas para hacerla. El Estado debería comprarlas si no las tiene, y destruir las pistas al día siguiente la hacen. O sea, en la zona, a la gente quiere que le destruyan la pista porque vienen los narcotraficantes y le pagan 20.000 soles para que le vuelvan a construir otra pista, al día siguiente le hacen otra. O sea, eso no es tener resultados positivos. Resultados positivos es eliminar el problema y tiene que ser integral. Las avionetas vienen volando, hay que interdecirlas en el espacio aéreo. Destruir sus pistas también es parte de, estamos haciendo las cosas a la mitad. Ya, pero a lo que voy es que encima de esto en el Braen se puede acabar con el terrorismo, pero el tema del narcotráfico es todavía más complicado. Más complicado. O sea, es una zona realmente caliente, realmente muy difícil, ¿no? Claro, es una acción integral del Estado, pero con voluntad de hacer. No hay voluntad de hacer. Voluntad de hacer es tratar de conseguir los resultados, medirlos y tener y dar el siguiente paso, pero no hay eso. ¿Y cuál es el ánimo, almirante, entonces, de los miembros de las Fuerzas Armadas que están ahí? Ahora acaban de morir 4 anteayer y ayer 10. No, han herido solamente. Menos mal. Sí. Pero 4 muertos, 4 policías. 4 policías, exacto. O sea, las Fuerzas Armadas seguirán defendiendo la democracia, como decimos, y peleando cuando tengamos que pelear para proteger al país, pero somos maltratados. Y eso, este gobierno sigue haciendo el mismo maltrato. Hay una denuncia para el tema de pensiones que no la ha retirado el gobierno de Vizcarra. El gobierno de Kuczynski la presentó al Tribunal Constitucional y este gobierno debió retirarla porque hasta el argumento que emplean está equivocado. El MEF ha empleado datos cerrados, por decirlo así, yo diría datos falsos, porque ha llevado la discusión a un tema que no es cierto. A ver, explíquenos. Por ejemplo, hablan de que el promedio de las pensiones es 8.000 soles, y eso no es cierto. Las pensiones de promedio debe ser 2.000 soles. De los miembros retirados de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Ya. O sea, emplea ese tipo de cosas, ese tipo de argumentos que han llevado al tribunal, lo han presentado al Tribunal Constitucional, para decir que la ley generaba gasto y la pelea de gobierno contra el Congreso. Ya. Porque el Congreso es la ley. Pero en realidad, ¿quiénes son los afectados? Los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ley dio el Congreso? ¿Perdón? ¿Qué ley dio el Congreso? El Congreso dio una ley de equivalencia de las pensiones. Ya, porque había un abuso por parte del gobierno de Humala cuando hizo la reunificación de los diversos conceptos que tenían la remuneración. Me acuerdo. Ya. Eso lo hizo mal. Ajá, ya. Lo hizo mal, generó una ruptura en la estructura jerárquica remunerativa de la Fuerza Armada, y hemos estado peleando por eso desde que se dio. Este Congreso tomó cartas en el asunto y corrigió ese error. Es un error, no es generar más gasto. Nos estaban pagando menos de lo que nos debían pagar. Eso fue todo. Y este gobierno, el gobierno anterior, el gobierno de Kuczynski, lo presentó como una demanda al Tribunal Constitucional porque el Congreso no puede generar gasto, ¿no? Decía que era una inconstitucionalidad esa norma. Pero los argumentos que emplea para explicar eso, que son económicos, están equivocados, son falsos, ¿no? Y este gobierno debería ponerse la mano en el pecho y retirar esa denuncia que ha hecho el tribunal. Está haciendo perder tiempo a los magistrados, molestando a la familia militar policial, atacando a las Fuerzas Armadas, en otras palabras, y no ha hecho nada por solucionar ese problema. Y en un acto de no reconocimiento del trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, imagínense en el supuesto negado que el tribunal falle en contra de nosotros. Dejarían de pagar las pensiones que nos están pagando ahora, o sea, nos reducirían las pensiones. ¿Usted cree que la gente se va a quedar tranquila? ¿Usted cree que los 30.000 o 40.000 pensionistas con 40.000 familias se van a quedar callados? Van a generar otro conflicto social que no existe. Y van a generar un conflicto social fuerte, porque esto no se va a parar, ¿no? Claro, obvio. Va a ser peor. Va a ser peor. No tienen visión política del tema. ¿Y por qué el presidente Vizcarra no toma cartas en el asunto? ¿Por qué no se han reunido? ¿No les han explicado desde su punto de vista que hay un error ahí? Fíjese, para este gobierno las Fuerzas Armadas no existen. Ha sacado su lineamiento de política para el periodo que tienen y no figura nada absolutamente acerca de la seguridad y defensa nacional. Ni un párrafo. O sea, todo lo que hay es otros temas.
Ya. O sea, no existe. Al no estar nosotros dentro del lineamiento de política, no va a haber presupuestos para operar, no va a haber presupuestos para el bienestar general y va a fallar la seguridad nacional más de lo que está fallando ahora. Bueno, aquí tenemos un caso concreto, ¿no? No necesariamente es el dinero para las Fuerzas Armadas, que bueno, ya le preguntaré yo cómo van equipadas y todo esto, pero la estrategia es muy mala, ¿no? Porque usted mismo señala que los ministerios no ponen de su parte los dineros que tienen que poner. Bueno, es una pena realmente, almirantes. Vamos a invitarlo luego otro día para profundizar más este tema de las pensiones. Hoy día Perú 21 ha sacado esta portada que dice vocero del terror, que está bien interesante, un ex etnocacerista al servicio de los Quispe Palomino. ¿Es posible que los Quispe Palominos se unan con los etnocaceristas? Es posible que tengan alianzas estratégicas para conseguir sus fines, es posible. Y es posible que los etnocaceristas se vayan al extremo radical, no me llamaría la atención. Por el perfil que tiene Antauro. Y además hay un tema preocupante que menciona Perú 21, que es que nos pone alertas respecto de esta elección, porque los plazos todavía para presentar candidatos se cierran dentro de poco, pero parece que como que el etnocacerismo fuera como una fachada para que los terroristas puedan acceder a cargos públicos. Es posible, y es posible que ya estén penetrados en todos los puestos, en varios puestos para alcaldes del país, de los 1.600 distritos que tenemos. Es muy posible que estén infiltrados. Porque el Estado está ciego ante esto, o sea, no lo ve. La inteligencia no llega a cubrir toda la información a nivel nacional. Es que es increíble, porque usted hasta ese momento nos decía, mira, esto es un círculo vicioso, quiero decir, la población son todos familiares entre ellos, o sea, es claro, es muy difícil que no nos conozcamos, es muy difícil no tener un pariente, vivimos en una zona abandonada por el Estado, solamente hay bases militares, está el terrorismo, está el narcotráfico, entonces... ¿Cómo es posible que usted, almirante, venga y lo diga? ¿Y cómo es posible que el periódico lo denuncie y que el Estado no haga nada? Porque está cerrado los ojos y dentro de su lineamiento de política no existe este problema. ¿Pero y la inteligencia? Pero si el Estado, que es el gobierno, que es el que dirige esto, dice que no hay este problema, que lo que hay es narcotráfico solamente, no vamos a poder ver estas cosas. Esto es terrorismo, no es narcotráfico, ¿no? Esta es una infiltración o una alianza, si es que es cierto, de un grupo extremista legal, entre comillas, porque no están en la clandestinidad, y un grupo clandestino como es Sendero Luminoso. Podría darse esa posición, pero para eso hay que tener claro que el enemigo no es solamente el narcotráfico, es el terrorismo. Muy bien. Y los seguidores de Abimael en la parte política. Claro, esto también le quería preguntar, almirante, ¿cuáles son las políticas que siguen los estados cuando hay terroristas que cumplen sus condenas y salen libres, porque así lo dice la ley? ¿Podría informarnos cómo se previene desde su punto de vista que esto no vuelva a ocurrir cumpliendo la ley? Bueno, no conozco, por ejemplo, en Estados Unidos que hayan soltado a un terrorista. O sea, el terrorista entra y se queda para cadena perpetua, normalmente. O sea, no hay un Estado que pueda darle vida a alguien que atentó contra el Estado. Vida civil, vida política, me refiero. Acá somos ciegos en este tema y lo hemos venido diciendo desde que empezaron a salir. Debe darse una ley que restrinja su posibilidad de ser contratado en la administración pública, recién la han dado ahora. Ya estaban infiltrados en el magisterio, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Ahora ya hasta sindicalmente, aparentemente, han tomado algunas bases y son los que están haciendo los reclamos en educación y el ministro los está recibiendo. O sea, este es el mundo al revés, ¿no? O sea, la democracia muerta por la misma democracia al final. Entonces hay que tener los ojos abiertos y ser conscientes de que esta amenaza existe. Que ser demócrata no significa escuchar al terrorista y al enemigo y darle el mismo nivel que uno. Eso no es ser demócrata, eso es ser tonto, ¿no? Entonces, el enemigo es definido, se le elimina. Y se clasifica de manera clara para no tener este tipo de errores. Bueno, ahora ya existen las leyes, pero estas personas van a seguir saliendo. Van a seguir saliendo y van a seguir tratando de vivir. Nadie ha renunciado a su fe ideológica. A su militancia, ¿no? A su militancia ideológica. Nadie ha renunciado a eso. Es verdad, ninguno le hemos visto arrepentirse. No, es lo que menos quieren, además. Ellos siguen con su trabajo, que Ismael se los dijo ya hace mucho tiempo, que es: cambien la estrategia, no sean violentistas, introduzcanse en la sociedad, usen sus herramientas y después ya tomaremos las armas cuando sea necesario. Bueno, entonces desde su punto de vista habría que cambiar la legislación para que estas personas no puedan salir, porque ya es tarde cambiar eso porque están todos cumpliendo eso, no creo, pero sí cuando salgan que haya un seguimiento del Estado a sus actividades, que no realicen ninguna actividad dentro del aparato estatal
y seguirlos, o sea, y que rindan cuentas mensualmente. Alguna forma de control tienen que tener. Bueno, es lo que nos queda, y es gastar más recursos, ¿no? Porque lamentablemente nos faltan para cosas como las que estamos hablando, que es el BRAEM, y hay que emplearlos en otros por no tomar precauciones. Si usted ve el incremento en el presupuesto que se ha asignado al BRAEM en los años, ha ido en aumento, pero ha sido mal empleado. Así. ¿No? Para no tener resultados. Bueno. Si no hay vías de comunicación, no hay progreso. Muy bien, almirante, muchísimas gracias por haber venido esta Ana, mañana a darnos luces sobre este problema tan complicado. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.